Kaixo. Kaixo, Arratsaldeon. Nahi bat duzue, hasiko gara. Bai, Gabon gaizka. Biharko partidua, Liga Txapelketako lehena eta Bartzelonaen kontrakoa. Benetan hasiera gogorra esatetik entzat. Bai. Behar bada partidurik zailena, ez? Lehenengoa eta, gogotsu gaude. Aurre denboraldi azkenean luzea egiten da, ez? Hainbeste aste jokatu gabe eta, gustatzen zaiguna lehia da, ez? Eta bi arrasten da. Eta, gogotsu gaude, gure jentearen aurrean jokatu dugu, eta arerio zail baten aurka. Bai, gainera, aspaldiko partez, Bartzelonarik boteretsuena etorriko da bihar, sama esera? Aurre denboraldian oso ondo ikusi ditut, egia esan da. Oso itxura ona eman dute, gero fitxaketa batzuk nire ustez asko eman diote, fitxaketa barri batzuk, eta indartzu ikuste ditut, egia esan da. Eta zein izango da gakoa irabazten saiatzeko edo behintzat emaitza on bat ateratzeko? Zegin behar du Atletikek? Beti egiten duena, ez? Nire ustez erakutsi genduen, pasadan urtean etxean oso indartzu garela, edo behintzat Bartzelonaren kontrare partidu handia egin genuen pasadan urtean, eta jakinda zaila dela, saiatuko gara gure jokoa egiten, eta Atletikon bat ikusten badugu beti aukera gehiago izango dugu partidu irabazteko, ez? Oso partidu berezia, Liga Txapeletako lehena Bartzelonaren kontra, aste nagusia atarian, eta giro leharra espero duzuela, pentsatzen dut. Bai, giroa betikoa, ez? Amamesen beti oso giro ona eukitzen dugu. Pasadan urtean lortu genduen afizioa eta taldearen arteko sinkronia hori edo barrutik kanpora nik uste asko transmititzen genuela eta kanpotik barrura ere bai, eta alde hortatik lehenengo partidua da eta beti onena espero dugu, ez. Jokalariak nola daude, desiatzen hasteko eta Bartzelonari aurre egiteko? Ondo gogotsu, aurre denboraldia ondo junda, pena, azkenengo astean 5 o 6 astetan ez dugu lesionaturik euki, eta azkenengo lagun artekoak kolpe batzuk, azkenengo lagun arteko partidutatik kolpe batzuken etorri ginen, eta batzuk ez dira rekuperatu, ez? Hori da behar bada aurre denboraldiko berririk txarrena, ez? Aste honetan izan duguna, baina bestela ondo junda aurre denboraldia, sentsazio honekin, eta espero dugu bihar partidu hona egitea. Bai, azkenean Ibal Banjarik garrantzitsuena, Inigo Martinezena da, azkenean ezin izan da rekuperatu, ez da Inigo Kordoba, ez da Ibai. Bai, pena, ez? Esan dizudan bezala aurre denboraldia oso ondo eraman dugu, alde hortatik oso lesio gutxi, eta lesio larririk ez dugu euki, baina gehienak golpeengatik azkenengo aste honetan ez dira ailegatuko partidura, eta hala ere badaukagu jendea, danangan daukagu konfiantza, eta bihar prest egongo gara, ez. Bai, prest daude ere bai, gazte batzuk, Bibian, Larrazabal eta Sanzet, aukerarik eukiko dute bihar? Deialdiaren barruan doazen guztiak dute aukera jokatzeko, ez. Eskerrik asko. Gaizka, Arratsalde, buenas tardes. Decías en pretemporada que una de las cosas buenas de los partidos es que no había lesionados y de repente tienes 3. Sí, lo comentaba ahora, ¿no? Hemos venido en pretemporada sin ninguna lesión, todo el mundo ha cumplido todas las sesiones, que han sido muchas, y pues sí, de los últimos amistosos hemos traído golpes fuertes, de bocadillos fuertes que no han podido recuperar en estos días, ¿no? Y no van a llegar algunos al partido, pero tenemos gente en la que confiamos para suplir también, o sea que estamos con muchas ganas, ¿no?, para el partido de mañana. Y de los 3 que tienes lesionados, el más rápidamente recuperable, ¿quién sería? Están todos cerca, ¿no? Para esta semana no han llegado, pero espero que, no sé si todos, pero que para la semana siguiente puedan estar, ¿no?, algunos de ellos. Y nada menos que el Barça, siempre está la polémica ahora, el dilema de mejor ahora que no están del todo bien, aparentemente, o un poco más tarde, ¿no? ¿Cómo ves? Nunca sabes. Ellos están muy bien, han hecho buena pretemporada. Yo creo que los refuerzos que ya tenían buen equipo, pero los refuerzos que han traído todavía les hace un equipo mejor. Y esperamos un muy buen Barcelona. Lo que queremos es también nosotros estar a una altura buena para poder ganar el partido. ¿Firmarías ese buen partido que hicisteis, creo que fue en febrero, frente al Barça, que les sometisteis durante muchos minutos? Sí, lo cierto es que el año pasado hicimos un muy buen partido contra el Barcelona. Esperamos
hacer el mismo que hicimos, ¿no? Incluso mejorarlo para poder ganar. Ese es el objetivo que tenemos en mente. ¿Es el partido o el Barça de mayor dificultad, el más poderoso de los últimos tiempos al que va a hacer frente mañana el Athletic? No sé, bueno, el Barcelona siempre es un gran equipo. De hecho, ha ganado las 2 últimas ligas de calle, ¿no? Que se dice sacando casi 20 puntos al Real Madrid. Lo cierto es que, bueno, que ellos han entrado rápido en lo que es la competición, ¿no? Han jugado contra equipos buenos o de los mejores de Europa y la sensación que han dado ha sido buena, porque sobre todo porque los fichajes nuevos han acoplado rápido y luego pues gente como que tenían ya, pero que ha dado un paso adelante, ¿no? Bueno, al final más me preocupa a nosotros, hemos trabajado bien el partido, estamos preparados y sabemos que vamos a tener un buen Barcelona enfrente, más preocupado como siempre contra todos los equipos de que nosotros estemos bien, ¿no? ¿Y qué tendrá que hacer el Athletic? ¿Qué tendréis que hacer para intentar sacar un resultado positivo, intentar ganar o si no, bueno, pues hacer un buen partido y salir a rascar algo? Bueno, siempre, la verdad que en los últimos 20 y tantos partidos que estuvimos el año pasado ya marcamos una tendencia clara, el equipo tiene un estilo definido, somos un equipo fortísimo en casa y esperemos mantener ese juego que hacíamos el año pasado, ¿no? Que nos pueda dar buenos resultados y que nos dé esta primera victoria de la temporada. Supongo que del ambiente ninguna duda, ¿no? En las puertas de la Semana Grande de Bilbao, el primer partido de la Liga contra el Barça, aniversario de los 90 años de la Liga, en fin, todos los ingredientes para un gran ambiente. Sí, bueno, eso siempre tenemos. La verdad que el ambiente de San Mamés, la gente siempre nos ayuda. Como decía antes, conseguimos el año pasado tener una gran sintonía entre el público y nosotros. Yo creo que a nosotros nos llega mucho, ¿no? Nos ayuda mucho el público. Yo creo que desde dentro hacia la grada también el equipo el año pasado pues contagiaba mucho y dentro de esa comunión siempre somos mucho más fuertes, ¿no? Cuando esa comunión en San Mamés entre el equipo y la gente es como si juegas con uno más, ¿no? Kaixo, Gaizka, la temporada pasada en los partidos de casa contra los 3 teóricos candidatos al título, Atlético, Real Madrid y Barcelona, se consiguieron 5 puntos de 9, fueron de los mejores partidos. No sé si se motiva especialmente el equipo en casa contra estos equipos. Bueno, siempre son partidos especiales, pero la dinámica nuestra, por lo menos desde que cogimos el equipo, prácticamente todos los partidos en San Mamés fueron buenos, ¿no? Con muy buenos resultados. Sí es verdad que siempre cuando haces un partido, pues como el que hicimos contra el Atlético de Madrid o contra el Barcelona el año pasado, pues resalta más, ¿no? Porque estás jugando contra algunos de los mejores equipos del mundo, ¿no? Bueno, sabemos que será difícil, pero también somos optimistas, confiamos en los jugadores y intentaremos ponerles las cosas lo más difícil posible, ¿no? Te quería preguntar por un nombre en particular del Barcelona. La ausencia de Leo Messi, ¿cambia el partido en algo? Bueno, les da algunas cosas más, ¿no? Y les quita otras, ¿no? Está claro que es el mejor jugador que hay, pero también han ganado en la organización defensiva, en la presión, son mucho más presionantes ahora, aprietan mucho más arriba y organizativamente han ganado, yo creo, ¿no? Es un buen equipo, pero como te digo, ¿no? Yo siempre soy optimista. Jugamos contra quien juguemos, siempre tengo confianza en nuestras posibilidades y trataremos de hacer un buen partido, ¿no? Para dar la sorpresa mañana. Hola, Gaizka. Llevas 19, ¿es porque tienes dudas con alguien? ¿Hay algún golpe por ahí que se pueda? No, están todos bien. Siempre solemos llevar uno más por si acaso, por lo que pueda pasar hoy, a mañana y tratar de que haya siempre un jugador más disponible, pero no, están todos bien. Ya sabemos, Gaizka, que nunca das pistas ni avanzas nada, pero quería preguntarte si mañana, si tu portero va a seguir siendo Iago Herrerín o Unai Simón. Confiamos en los dos, cualquiera que juegue lo hará bien, no. Mañana lo veremos. Me imagino que ya tienes decidido quién va a jugar por los lesionados. ¿Va a implicar un cambio de posiciones o vas a intentar mantener la estructura que has tenido en pretemporada? Trataremos de hacer un 11 lo más competitivo posible dentro de lo que solemos trabajar, ¿no? Venimos trabajando de una manera en pretemporada el año pasado y el equipo tiene un estilo reconocible y siempre con las variantes que puedas introducir en cada partido, tanto dependiendo del estado de forma de tus jugadores, de las bajas que tengas, en este caso, que tenemos bajas también, sobre todo en banda, pues tenemos algunos jugadores, no tenemos muchos jugadores para poder jugar en banda. Y dependiendo de esas cosas, siempre armar el equipo lo mejor posible para ganar el partido, ¿no?
La temporada pasada vimos en el arranque, sobre todo en la primera mitad de liga, que los de la zona alta pinchaban más de lo normal, los de la zona baja sacaron muchos puntos. No sé si era por el Mundial o cómo ves tú esta temporada. Bueno, pues no sabemos lo que va a pasar, todavía no ha empezado y bueno, lo cierto es que antes de empezar todos pensamos que todos estamos bien, que todos tenemos mucho optimismo antes de empezar y luego pues los resultados te ponen en tu sitio, ¿no? No creo que los equipos grandes normalmente en la Liga suelen ganar prácticamente todos los partidos. El Barcelona el año pasado no sé cuántos partidos perdió en Liga, pero me lleva 2 años perdiendo muy poco, ¿no? El Real Madrid quizás el año pasado perdió algo más, pero los 3 o 4 grandes normalmente sabemos que llegan a puntuaciones pues cerca de los 100 puntos, ¿no? Así todo partimos de cero, el optimismo yo siempre lo tengo, juegue contra quien juegue, aun sabiendo que jugamos contra alguno de los mejores equipos del mundo, siempre tengo confianza en el Atleti, en San Mamés y con eso vamos, ¿no? Gaizka, está Sancet entre los 19 convocados, le ves preparado, imagino, ¿no? Para salir si hiciera falta y, bueno, ¿qué crees que puede aportar? Sí, a todos les veo preparados, todos los que van, llevamos muchos jugadores jóvenes, caso de Larrazábal, de Sancet, bueno, muchos de los jugadores jóvenes que tenemos, Vivian también viene. Han trabajado bien en pretemporada, los conocemos bien, tenemos mucha confianza en ellos y cualquiera de ellos está capacitado, ¿no? Ollán lo mismo, ya ha superado la grave lesión que tuvo, le ha venido bien hacer la pretemporada con nosotros y está preparado como todos los que van en la convocatoria para jugar. No, mila esker. Vale, soy Gerarte Agur.